el día de hoy, ¿verdad? El tema pasado hablábamos de que el reposo del Espíritu, pero en el reposo del Espíritu siempre hablábamos ahí en Isaías 11:2, que dice, y reposará sobre él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor. Entonces ese es el tema de la otra vez que se tocó acá, que el hermano Roberto lo transmitió, ¿verdad? Pero ahí hablábamos también de que existen varios símbolos que representan al Espíritu del Señor, como sea, como ejemplo, el viento, el fuego, el agua, el aceite y el vino, etcétera. Pero el que más prevalece en el Nuevo Testamento es cuando dice de que Juan el Bautista estaba bautizando, dice que la señal era de que cuando, ¿quién era el que iba a señalar como el Cordero de Dios, que el que quita el pecado del mundo? Es sobre quien reposara el Espíritu Santo. Dice que lo vio descender en forma de paloma. Entonces, esa es la figura que más prevalece de que dice que reposará. Entonces, ahora hablábamos ahí eso era lo que es el reposo, punto número 1. En el punto número 2, porque solo fueron 2 puntos, ¿verdad? Se hablaba del Espíritu del Señor como persona, el Espíritu del Señor como persona, o sea, conductas y actitudes que no permiten que el Espíritu del Señor pueda reposar. Entonces hablábamos en Isaías 63:10a, ahí hablábamos que la rebeldía, cuando hay rebeldía, el Espíritu del Señor no reposa sobre una persona, sobre un cristiano. No va a reposar sobre un hijo de Dios cuando hay rebeldía. O sea, ¿qué es eso? Es desobedecer, provocar o oponernos al Espíritu del Señor. ¿Cómo nos oponemos? Muchas veces nos resistimos a cuando queremos ser investidos. Eso nos lo enseñaban mucho en la iglesia donde asistíamos antes, que no los opusiéramos al Espíritu Santo, porque eso no era bueno, lo contestábamos al Espíritu Santo. Isaías 63:10b, que es la segunda parte, y Efesios 4:30, ahí decíamos que lo contestábamos. Eso es lo que acaba de decirle. O sea, es angustiarlo, entristecer, ofenderlo, afligirlo o enojar al Espíritu. Entonces, si somos enojados tampoco va a reposar, va a estar el Espíritu Santo reposando en nosotros. En Marcos 3:29 es blasfemar, que es atribuirle las obras del Espíritu al diablo, que el Señor lo reprenda. Y en Hechos 5:3 es mentirle, o sea, engañarlo con falsedad. El ejemplo, ¿cuál es para engañarlo? Ananías y Zafira, que quisieron engañar a Pedro, ¿verdad? Al apóstol Pedro, que quisieron engañar. No, quisieron engañar al Espíritu Santo, porque eso es lo que el apóstol Pedro fue lo que dijo él. Quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Cómo pueden mentirle al Espíritu Santo, que es Dios? Dice en ese verso. Hechos 5:9, que es tentarlo, ponerlo a prueba, desafiarlo, conspirar contra el Espíritu de Dios. Hechos 7:51, perdón, es resistirlo, ¿verdad? Oponerse, contrariarlo y contradecirlo. Y 1 Corintios 2:14 es no aceptar, es no valorar, no comprender las cosas que son del Espíritu. Pero también en Hebreos 10:29 dice que es ultrajarlo, que es afrentar o insultar al Espíritu. O sea, es hablar cosas que en contra del Espíritu. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice que es apagarlo, extinguirlo. Si en todos estos nuevos aspectos que vimos, la rebeldía, contristarlo, blasfemar, mentirle, tentarlo, resistirlo, no aceptar, ultrajarlo y apagar en una persona que es hijo de Dios, que dice que es hijo de Dios, el Espíritu Santo no va a reposar sobre una persona así. Entonces, cuando comenzamos nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Empezamos de maneras, podemos a veces ser muy enojones y tenemos que ver muchas actitudes que no son dignas de un hijo de Dios, pero las tenemos en nuestra vida. Pero esa es una obra que el Espíritu Santo va a ir haciendo poco a poco. Pero si estos 9 aspectos hacen de que se aleje, porque dice de que el Espíritu Santo, o sea, hablando de y reposará sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor. Pero esa es una promesa que tiene que reposar sobre nosotros también el Espíritu. Pero lo podemos alejar, ¿verdad? Pues como el ejemplo que se ponía, que si una paloma llega, si una paloma desciende, digamos, en este lugar, desciende una paloma, pero si hacemos un ruido o le aplaudimos, se va a ir, se va. Pero
¿qué debemos de hacer nosotros? Evitar estas 9 cosas para poder que el Espíritu repose sobre nuestras vidas. Ahora nos corresponde el espíritu de sabiduría. Y ahí quería decirles, ahí lo mismo, ¿verdad? Y reposará sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia y espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, ¿qué nos corresponde este día? El espíritu de sabiduría. Vamos a poder ir ilustrando los temas poco a poco, porque no tenemos, si el Señor no viene, ¿verdad? Tenemos tiempo para poderlos desarrollar todos y ampliarlos también de otra manera, pero tenemos para poder trabajar ahí en espíritu de sabiduría. Entonces vemos de que aquí nos está hablando de que dice que en el papel del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es muy parecido. Su papel como en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es muy parecido. Cuando hablamos del papel del Espíritu Santo, podemos discernir 4 áreas generales en las que el Espíritu Santo trabaja: regenerando, residiendo, o sea, llenando, restringiendo de muchas cosas. Porque el Espíritu nos evita que nosotros hagamos cosas, pero muchas de las ocasiones nosotros insistimos a hacer las cosas. El Espíritu Santo nos toca como unos empujoncitos, unos toquecitos para que nosotros no hagamos las cosas. Pero siempre las hacemos, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a no hacer, no caer, porque el Espíritu nos está impidiendo. Bueno, restringiendo. 4, capacitando para el servicio. La evidencia y la capacitación para el servicio en la evidencia en estas áreas de la obra del Espíritu Santo está representando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en este caso podemos ver de que dice que el Espíritu del Señor reposará, o sea, del Señor, o sea, hablando de Dios, reposará sobre nuestro Señor. Ahí hablando en forma de paloma. Y no quiere trabajar. No quiere. No anda con mucha ganas. Bueno, pero quiero también decirles de que gracias. Cuando habla de que esa es la obra del Espíritu, pero quiero tocar de que cuando en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra, dice que el Espíritu se movía sobre las fases de las aguas. El Espíritu, ahí fue la primera vez cuando la Biblia menciona de que se movía el Espíritu sobre las fases de las aguas. Pero también habla de que cuando allá en el libro de Números 11, 25 al 29 encontramos de que Moisés reúne a 70 ancianos. En la Reina Valera de 60 es la versión que les estoy hablando ahí, porque las otras versiones hablan de una sola cosa, pero aquí está hablando de que el Espíritu venía, pero también que el Espíritu reposaba. Entonces dice que ahí en Números 11:25 está diciendo de que eso no lo traigo unos puntos aparte, ¿verdad? Números 11:25 dice de que Dios le puso esa ayuda a Moisés, pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le voy a dar de tu espíritu, le voy a dar a ellos. O sea, ¿qué fue acá en ese momento? Que lo mismo que tenía Moisés les iba a dar a esos 70 ancianos. Entonces dice de que cuando lo reunió el Espíritu, vino el Espíritu, no le estoy diciendo Espíritu Santo, el Espíritu vino sobre ellos con poder. Y dice de que ellos empezaron a profetizar, dice la Reina Valera de 60, y no cesaron de profetizar, dice. Pero algunas versiones dicen que cesaron, pero la Reina Valera de 60 y otras versiones dicen que no cesaron de profetizar estos 70 hombres. Entonces, ¿pero qué pasó? Dios le puso del espíritu que le puso a Moisés. Pero también dice más adelante, también está diciendo de que habían 2 hombres, el cual se llamaba Eldad y Medad, dice de que estaban profetizando. Entonces dice que José, hijo de Nun, le dijo, Señor mío, a Moisés, le dijo, allá están 2 que están profetizando, hay que impedirles. Él le dijo, ¿acaso tienes como envidia de mí? O sea, de mí, le dice, déjalos. Pero dice que sobre estos 2 el Espíritu reposó.
No vino sobre ellos, reposó. Entonces, pero estamos hablando lo mismo, que reposó sobre aquellos 70, pero de lo que estoy hablando, la versión esta que dice que sobre los 70, dice 70 ancianos, dice de que sobre ellos vino sobre ellos el Espíritu, pero sobre estos dos dice que reposó el Espíritu. Entonces también, pero ¿por qué le quiero dar a entender? Hablándole de Moisés, porque dice Éxodo 32, que cuando dice de que Dios dice, a este pueblo lo voy a errar, a este pueblo lo voy a matar, a este pueblo lo voy a destruir, a este pueblo lo voy a borrar del libro. Le dice Moisés, Señor, perdónalos, pero mejor bórrame a mí. Entonces, ¿por qué Dios le puso a esos hombres del mismo espíritu de Moisés? Porque tenía esa paciencia para poder apacentar un pueblo. Y no era una iglesia, hermanos, como esta. No era una iglesia como la de Downey. No era una iglesia, eran miles. Era un pueblo, una nación la que estaba apacentando. Entonces Dios dijo, no, pues, ¿de dónde más voy a sacar? De Moisés mismo le voy a pasar del Espíritu y que viniera sobre ellos, pero que reposara también sobre ellos el Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés tenía esa misericordia para poder había llegado el Espíritu a reposar en Moisés en una manera que lo había apacentado tanto a Moisés que la Biblia dice de que era el hombre más manso del mundo. Y antes no era así. Recuérdese que cómo salió huyendo de Egipto Moisés. Había matado a un hombre. Bueno, pero ese es el ejemplo de Moisés. Dice el apóstol Pablo dice en Romanos 1:11, tengo muchos deseos de volverlos a ver, le dice el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para compartirle dones, para que ustedes estén capacitados, para que ustedes puedan crecer, puedan ser fuertes en el Señor. Y esto es la misma obra del Espíritu. Dice el apóstol Pablo, poderles transmitir dones. Por eso quiero ir a verlos a ustedes, a la iglesia de Corinto. No era para poder ir a saber si habían crecido en miembros o a saber cuánta ofrenda le habían recogido, cuántos diezmos o cuánto lo que habían recogido o lo que habían hecho en la iglesia de Corintios, sino que el apóstol Pablo dice, tengo deseo de ir a verlos para poderles compartir dones para que ustedes puedan crecer y fortalecerse en el Señor. Pero el apóstol Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 1:7, dice, ahora tienen todos los dones del Espíritu que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo quiere el Señor que estemos nosotros llenos de dones del Espíritu mientras lo esperamos a Él? Pero ¿dónde están? No tenemos los dones. ¿Por qué no los tenemos? Estamos pobremente de dones que no los tenemos. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos dones del Espíritu? Un ejemplo, hermano Saúl, que me perdone que siempre lo pongo de ejemplo a él, ¿verdad? Allá lo agarra él de ejemplo. Pero si el hermano Saúl viene aquí con el don de profecía a la iglesia, si él viene con el don de profecía, viene hermano que es necesitado y él tiene el don de profecía, él profetiza, pero viene, digamos, un ejemplo, hermano Darwin, con el don de discernimiento de espíritu, también. Pero vienen aquí los dos. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, que compartir los dones, que si él viene con el don de profecía aquí, pero él viene con el don de discernimiento de espíritu, que él también lleve el don de discernimiento de espíritu, pero también que él lleve el don de profecía. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es lo que debemos de tener nosotros en la congregación. O sea, compartir los dones. No hubiera necesidad en la iglesia. En la palabra estaba 1 Corintios 1:7. Entonces, ¿sabe qué es esto? Lo traje de ejemplo, bueno, aquí está viendo. ¿Cómo se llama? ¿En español o en inglés? Sacachispas. Uno le dicen jumper, ¿verdad? Pero bueno, es para cargar una batería. Pero ¿qué pasaría si venimos nosotros aquí, como dice el apóstol Pablo, que a eso iba a la iglesia? Pero si viene un hermano desanimado, ¿qué es lo que tiene que pasar con eso? Que así tiene que ser el espíritu, como esos cables. No le estoy diciendo que así es, que así debe ser el espíritu. Si un hermano viene desanimado, pasarle carga. Amén. Así debe de ser. Pasarle a nosotros carga. Pero ¿qué tipo de carga estamos pasando? Mire, yo estuve trabajando este día.
pero no he podido ni dormir ni nada por estar pensando en el tema. Pero es muy maravilloso lo que la palabra está diciendo aquí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:7, ahora tienen todos los dones del Espíritu que necesitan mientras esperan con anhelo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Romanos 1:11, tengo muchos deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual que los ayude a crecer fuerte en el Señor. Que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué es el ejemplo que quise traerle? Que si venimos descargados, que si un hermano viene cargado, que nos pase energía. Amén. Eso debía de ser. Eso es lo que debía de ser. Ese es el ejemplo con esto. Pero dice que también en Otoniel, Jueces 3:10 dice que el Espíritu vino sobre él. En Sansón, Jueces 13:25. Dice que, Sansón, Jueces 13:25, que el Espíritu del Señor vino y empezó a manifestarse entre Sora y Estaol. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu puso un límite donde había que manifestarse, donde estaba Sansón. ¿Qué hacía Sansón? Le dijeron, no te pases de porcel, que ya no voy a estar contigo, le decía el Espíritu. ¿Qué hacía él? Se iba para Norman. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es lo que hacía. No vas a beber vino. ¿Dónde estaba? En un viñero. No te vas a contaminar con cuerpos. ¿Qué es lo que hizo? Se contaminó con un cuerpo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? A un ungido de Dios que venía el Espíritu Santo sobre él. Pero el Espíritu venía sobre él. El Espíritu venía sobre él. Pero también habla ahí de que en Jueces 15:14, que lo amarraron con cuerdas, con lazos nuevos. Recuérdense de que estaban diciéndole a un pueblo de que si no entregaban a Sansón, lo iban a despedazar a este pueblo. Pero sucedió de que él dijo, está bien, entréguenme a los filisteos, pero amárrenme, y lo amarraron. Pero juren de que no me van a matar ustedes. Y les lo juramos, te vamos a entregar. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí no estaba el espíritu sobre él. No estaba el Espíritu. Cuando llegaron los filisteos, dice que vino el Espíritu del Señor, con mayúscula. El Espíritu del Señor fuerte y poderosamente sobre él. ¿Y qué dice? Que los reventó como si nada aquellos lazos. ¿Y qué sucedió? Dice que mató a 1000 filisteos. ¿Con qué? Con una quijada de una asna. Los mató a 1000. Cuando vino el Espíritu del Señor sobre él. Y Jueces 11:29. Usted sabe la historia también, ¿verdad? De que dice que era hijo de una ramera. También cuando él peleó, dice que el Espíritu vino sobre él. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? De que estamos hablando, ahí está hablando de la obra del Espíritu, pero vino sobre él. Pero también vemos a Saúl como ejemplo. No al hermano Saúl, al rey Saúl. De que cuando Samuel lo ungió y le dijo que hiciera unas ciertas cosas, como cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y luego los identificamos con las congregaciones donde estamos y nos sometemos a la doctrina, ¿verdad? O a las enseñanzas, tal vez no puede ser doctrina, enseñanzas de las congregaciones, a la forma en que trabajan, y venimos, nos bautizamos y nos mencionan de que también hay Espíritu Santo y llenura con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos metemos en todo eso. Lo mismo sucedió aquí con Samuel y con el rey Saúl. Sucedió que cuando Samuel dijo todo lo que le dijo, dice que él se volteó y fue mudado a otro hombre, pero dice que el Espíritu vino poderosamente sobre él y le dijo a Samuel, ahora haz lo que tengas a mano, porque él está contigo, o sea, alabando el Espíritu. Con David, ahí vemos en 1 Samuel 16:13, dice que él fue ungido delante de sus hermanos y desde aquel día en adelante vino el Espíritu de Jehová sobre David. Pero lo que podemos ver nosotros también, que si en nosotros fuéramos Samuel, ¿qué hubiésemos dicho al Señor cuando nos habló? Le hubiésemos dicho,
¿cómo me mandas a la casa de Isaí? Si sabiendo que Isaí tiene un hijo por ahí que no es del matrimonio. ¿Cómo me mandas ahí? Bueno, pues va, ve, tú ve que yo te mando. Y cuando llegamos, vemos al hijo de Isaí, al primer hijo de él, que es un guerrero. Pero podemos decir ciertamente que este será. Y aún a nosotros, puedes venir, aún nosotros podemos pensar de que David no era el adecuado, porque era un hombre de que él estaba cuidando ovejas, pastoreando ovejas. Pero podemos decir, este no es el correcto. Pero como Dios no ve como nosotros vemos. Nosotros vemos de una manera muy diferente a la que Dios ve. Nosotros siempre juzgamos el exterior de las personas, pero no sabemos el interior cómo está. Podemos ver de que un hermano tal vez ni se levante en la alabanza, o qué le puede decir, pero no podemos ver aquello que trae dentro el hermano, o lo que tiene la persona. No lo podemos ver. Y el ejemplo que quería hablarle de Gedeón, yo he agarrado a hablar de Gedeón mucho, en Jueces 6:34, dice de que Gedeón, en algunas versiones dice, ven para acá. Quiere decir que en algunas versiones dice que el Espíritu lo invistió, el Espíritu se apoderó de Gedeón, el Espíritu descendió sobre Gedeón, el Espíritu lo poseyó, el Espíritu lo invadió, el Espíritu entró en él. Hablando de Gedeón, pero la versión Jerusalén dice que el Espíritu de Yahvé revistió a Gedeón y lo revistió. O sea, ¿qué es lo que está hablando de revestir? Le traje a mi hija, porque hoy no se puede uno estar poniendo los ejemplos, ¿verdad? Como los hijos de otra persona. Entonces, la traje a ella es muy tímida para hablar hasta conmigo, pero que quiero darles a explicar de lo que pasó con Gedeón. ¿Qué es lo que sucedió con Gedeón? ¿Qué hizo el Espíritu? Por eso me puse esto, no crea que lo puse nomás solo porque así. No, dice que el Espíritu venía pero eran ocasiones que él hacía, que el Espíritu hacía su trabajo por minutos para profetizar, por minutos o por tiempos para abrir el mar, para abrir el Jordán, o por tiempo venía el Espíritu y se iba. Pero lo que quiere el Señor de que el Espíritu repose en nosotros. Esa es la obra que quiere el Señor, que el Espíritu repose en nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que el Espíritu sea el que se vea, que Él se vea, no nosotros. Aquí está que Él estará ahí, pero ¿qué quiere que vea el Señor? Que se vea el Espíritu, no nosotros. Pero entonces dice que lo revistió. Entonces, ¿qué quiere revestirlo? No es que lo haya vestido el Señor, sino que se revistió, se quedó con el poder del Espíritu. Con eso se quedó. Y eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que seamos revestidos del poder de lo alto. Que el Espíritu venga no venga solo poderosamente por tiempo, sino que el Espíritu repose en nosotros, que repose, que se quede con nosotros. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Amén. Gracias. Eso es lo que quiere el Espíritu, que se quede con nosotros. Pero me lo voy a poner también porque aquí hay frío. No se crean. Eso es lo que quiere, de que el Espíritu repose en nosotros. Pero si hablamos de 9 aspectos de que hacen de que el Espíritu se vaya de nosotros. Entonces la obra del Espíritu en nuestra vida es de que no tenemos que contristarlo, no tenemos que engañarlo, pero no engañamos al Espíritu, engañamos a las personas con las que estamos. Y lo que le decía el apóstol Pablo, que quiere impartir los dones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo ando un billete de 20 o de 100 o lo que sea, te doy el billete pero me queda a mí, te lo doy pero me queda a mí. Eso es impartir, te lo doy pero me queda a mí, no me quedo corto. Eso es lo que quiere decir impartir. Pero si yo reparto, solo me quedo sin nada. Pero impartir es diferente a repartir. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo, y ahí está en la palabra, se lo dije. Y dice 1 Corintios 1:7, para que lo vea, Romanos 1:11, para que lo pueda buscar. Pero es lo maravilloso, lo que podemos ver en Gedeón, que dice que lo revistió de poder, el Espíritu. Entró en él, se apoderó. ¿Qué hace el espíritu malo? Dice que cuando sale del cuerpo,
se va por lugares áridos y secos y no encuentra reposo. ¿Qué es lo que quiere? Hace y dice que vuelve a la casa de donde lo sacaron. ¿Y cómo la encuentra? Vacía y ordenada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué sucede? Si se descuida, regresa con otros 7 peores. Pero él busca reposo. Entonces, cuando busca reposo este espíritu, ¿será que se manifiesta locamente? Hágase la pregunta. No. No se va a manifestar locamente ese espíritu. Ya no. No es tonto. Lo van a volver a correr. Ahí lo va a tener bien quietecito al hermano, sentadito en la silla viendo una predicación o en la alabanza. ¿Y cómo se va a manifestar? No aquí, en el trabajo, en la escuela, en su casa con su esposa, en su casa con su marido o mujer. Hay que hablar parejo, ¿verdad? Entonces, de esa manera se va a manifestar el espíritu malo. Ahí en el hogar, ahí en la escuela, ahí en el trabajo se va a manifestar. Ahí se va a ver la luz nuestra. Mi luz se va a ver ahí en el trabajo, donde yo esté con mi compañero de trabajo. Aún aquí se va a manifestar. Porque a algunos no les importa la palabra. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores en las regiones celestes. Y eso es lo que lo gobierna cuando uno ignora la palabra. Cuando uno ignora que el Señor se mueva en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Ese espíritu que regresó a reposar en ese cuerpo es lo que se manifiesta ahí. Y ahí es cuando nosotros debemos de tener cuidado. Que eso es lo que se manifiesta. Ahora bien, es la introducción. Vamos a entrar al tema. Sí. Sí. Bueno, el tema se lo voy a dar rápido, lo prometo. Pero la obra del Espíritu se manifiesta en que nos impulsa o nos ayuda a que nosotros podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestra vida. No es porque usted diga ando buscando de Dios, sino que es el mismo Espíritu, es la obra del Espíritu lo que pone la salvación. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos de que somos salvos. Amén. Tenemos que estar convencidos de que somos salvos. El Espíritu es el que nos va a impulsar. Cuando yo me reconcilié, después de varios años, no sé si son 8 años o más, después de que mis padres o mi papá oraba mucho, que yo me reconcilié aquí en esta congregación, fue por un sueño. Y me reconcilié, pero no fue por un sueño que el Señor Dios no me lo puso ni siquiera a mí, sino que a mi esposa. Entonces, viendo que cuando venga la obra del Espíritu, que dijo, ahora voy a hacer que este regrese, pero me voy a jalar a la otra. Esa es la obra del Espíritu. Porque la toca a ella, que yo la acompañaba a la iglesia católica, allá en Porcel, para que no me vieran los hermanos aquí, ¿verdad? La acompañaba allá y viene y le demuestra sueños. Y no le tengo aquí a Keila Saraí, pero fue la última promesa que yo le hice al Señor, cuando el Señor le hizo recordar parte de los sueños a ella, no a mí. Las promesas. Ella no sabía, mi esposa, de eso, de lo que yo hablé con el Señor. Pero como el Señor, ¿verdad?, le place decir lo que decimos en secreto, lo dice en público, ¿verdad? Él lo manifiesta de esta manera. Pero la obra del Espíritu es la salvación. Entonces nosotros debemos tenemos que decir que estar conscientes de que somos salvos. Pero también la obra del Espíritu es el sello. ¿Cómo sabemos que somos sellados? ¿Cómo sabemos que somos sellados? Entonces, podemos saber de que cómo somos sellados. ¿Cómo sabemos que somos sellados, hermano? Sabemos que somos sellados, ¿por qué? Porque habiendo creído en Él, ¿en quién? En el que nos invitó a que fuéramos salvos, creyendo en Él, fuimos sellados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, somos sellados por Él. Pero también Lucas 24:49 nos dice de que es una promesa. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no viene. ¿Quién? El Espíritu. Entonces nosotros descansamos en una promesa cuando venimos y nosotros
llegamos a la salvación, descansamos en una promesa, que es la promesa de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a recordar todo qué? Toda la palabra, todo lo que nuestro Señor dijo, y aún cosas que están ocultas, que no se saben, que son para este siglo, nosotros las vamos a recibir porque descansamos en una promesa. Lucas 3:16, sigue lo que le llamamos el bautismo con el Espíritu Santo, que eso es la obra misma del Espíritu que nos llena cuando Él nos bautiza con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Para algunos es fácil ser bautizados con el Espíritu Santo, pero para otros nos ha sido difícil. Pero para algunos sí ha sido fácil. Hechos 2:4, la llenura. Hechos 2:4 dice que en el aposento alto ellos fueron llenos del Espíritu. Ellos fueron llenos en el Espíritu, pero en Hechos 4:31 está diciendo de que volvieron a ser llenos. No es que fueron llenos, ¿verdad? Sino que ellos, como todo, se vacía, ¿verdad? Como el amor se nos acaba, esposos, se nos baja, ¿no? ¿Verdad? Algunos dicen que no, ¿verdad? Pero algunos sí se los baja. Me voy a incluir para que no piense que estoy hablando de aquí, sino que los que se están viéndonos allá, por eso no vinieron hoy, ¿verdad? Entonces, la llenura, pues eso también. Entonces dice que ellos fueron llenos nuevamente, fueron llenos. Por eso le puse el ejemplo aquí con ella, que en Gedeón, con mi niña, que venía, hacía su función el Espíritu, se iba. Pero no crea que va a estar fornicando y el Espíritu ahí metido en usted. No crea que va a estar blasfemando el nombre de Dios y el Espíritu metido en usted. No crea que voy a estar aquí yo de rebelde, desobedeciendo y el Espíritu aquí conmigo. Tampoco, no va a estar. Se va a alejar, se va a ir. Va a volver a ser la función del Antiguo Testamento. Pero eso no es lo que queremos en nuestra vida. Queremos la función que tenía en el Nuevo Testamento, que vino sobre nuestro Señor Jesucristo y reposó sobre Él. Que no se alejara, que cuando llegáramos ante un muerto o ante una necesidad le digamos, gracias Señor porque tú siempre me escuchas. Lázaro, ven, sal fuera. Así, que esa es la función cuando está reposando el Espíritu. Pero no que venga sobre nosotros y luego se vaya. Y al salir de la iglesia aquí, pues tal vez nos tropezamos en la puerta y nos enojamos y decimos hasta una mala palabra. No, esa función, tenemos que el Espíritu vaya a repose sobre nosotros. Isaías. El reposo, ¿qué es lo que estamos hablando? Dije lo que dije antes, hablando sobre lo que es el reposo. Cuando hablamos de Jefté, de Gedeón, de Sansón. Todos ellos venía el Espíritu sobre ellos. Pero se iba. Entonces, ¿qué tiene que ser la obra del Espíritu hoy en nuestra vida? Como nuestro Señor Jesucristo, que venga sobre nosotros, que repose en nosotros, como el apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo, el Espíritu estaba lejos de él? No. Si le decía, no vayas a predicar a tal lugar, ¿usted cree que iba el apóstol Pablo? No iba. Le pedía por sueños, le llamaban, dice, venga y ayúdanos, ven aquí y ayúdanos. Y él iba. Le decía, a este le profetizaban, a este le esperan cadenas. Y él iba. ¿Por qué? Porque podemos ver de que el reposo del Espíritu lo habilita. ¿Lo habilita para qué? Para una vida plena en el Espíritu. Para que pueda tener todos los dones y pueda tener toda esa soltura y podamos llegar a lo que es la presentación. ¿De quién? De la esposa. Porque la esposa va a salir de la iglesia. Entonces, para esa presentación, entonces, lo que nos corresponde hablar bien de esto, que es el reposo, enfatizar en lo que es el reposo del Espíritu en nuestra vida. Que cuando diga un hermano, ahí en la puerta el de bienvenida, hermano, fíjese que vengo con una necesidad, mire, sobre aquel hermano que está reposando el espíritu de sanidad, vaya sobre él, vaya con él, así, que digan,
Mire, hermano, vengo con esto. Mire, sobre la hermana aquella que está reposando el espíritu. Póngale ahí usted el espíritu que usted necesita más ahorita. Vaya ahí. Él va a orar por usted y lo va a habilitar. Y le va a ¿qué? A compartir, si usted quiere, dones. Como lo que decía el apóstol Pablo. Clases de sabiduría. No que como dijo nuestro pastor, no vamos a dar clases de sabiduría. Pero la definición de sabiduría no bíblica es conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante al estudio o a la experiencia. Segundo, es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Número 3, es la capacidad de una persona que tiene para adquirir información y utilizarla de la manera más positiva y beneficiosa posible, tanto para sí misma como para los demás. Esto lo podemos encontrar en muchas personas en el mundo que tienen mucha sabiduría, ¿verdad? También. Pero la sabiduría, hay un versículo que lo tengo más adelante que dice que la sabiduría, bueno, pues de los hombres para Dios no es nada, ¿verdad? Pero veamos también clases de sabiduría. O sea, hablando de Dios. 1 Corintios 2, 6, 7. O sea, habla de la sabiduría de Dios. Pero vemos también que hay sabiduría, hermanas, según 1 Corintios 2, 5. Bueno, como este es prácticamente un repaso del tema, ¿verdad? Se los estoy dando así. Ustedes, los que estuvieron en el discipulado, saben, ¿verdad? Y si no, también pueden pedir las notas a cada uno de su discipulador para que puedan tener sus notas y puedan poder estudiarla. En Santiago 3, 14 al 15 dice que hay sabiduría diabólica. Pero también dice 1 Corintios 12, 8 que hay don de palabra de sabiduría. Entonces vemos que toda esta es la sabiduría, son clases de sabiduría. Pero también veamos características del espíritu de sabiduría. Entonces vemos ahí que en primer lugar debemos notar que se escribe con letra minúscula. Esto significa que es una extensión del Espíritu del Señor. Entonces quería hacer otro ejemplo acá, porque es la mejor manera que aprendemos, ¿verdad? Queremos hacer un ejemplo, entonces tal vez no lo alcanzan a ver. Hermano Roberto, ¿me puede leer Juan 7, 37 al 39, por favor? Quiero leer este versículo, pero cuando ustedes ven acá, esto es como un río. Bueno, es casi un río, ¿verdad? Es una línea, pero es un río. Es un río, pues le puse río. Aquí le puse que hay unos cultivos. Está hablando de también aquí, de unas personas que conocen el lugar de Nahuelingo. Mi papá tenía unos terrenos por allá y aquí vimos, puse a un señor que se llama Don Luis que tenía cultivos. También un señor que se llama Don Antonio que tenía cultivos y otros señores que tenían cultivos. Pero puse esto así. Entonces, hermano Roberto, ¿listo? Juan 7:39, 7:37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Mientras buscaba versiones de esas, dice que había una versión antigua, pero no daba la versión, pero dice que hasta Jesús dice que danzaba en círculos para poder, cuando estaba mencionando estas palabras, pero estaba diciendo de que habla de un río de agua viva. Entonces, lo que quería decirles de que ahí habla de que que esto significa que es una extensión del Espíritu del Señor, hablando de Dios, que es una extensión, o sea, el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu es el mismo, ahí viene el Espíritu. Pero lo que nos explicaba nuestro pastor allá donde él vivía, de que hacían tomas de agua. Y cuando nosotros nos decía nuestro papá, decía, vayan y abran la compuerta, decía. Abran la compuerta para que, y solo se levantaban unas cosas así y el agua pasaba, para que llegaran al terreno para que puedan regar. Entonces aquí tomaban agua. Este don Luis, agarraba agua acá, una toma de agua de ahí. Pero allá era un canal, era recto, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo como un río. Pero aquí estaba este cultivo donde agarraban agua y regaban
o sea, aquí sus cultivos. Pero entonces, ¿qué poníamos como ejemplo? De que aquí estamos hablando como que el espíritu de sabiduría, pero también vemos que podemos hablar del espíritu de inteligencia, que son ramas del mismo espíritu. Del mismo espíritu tiene muchas ramas, pero depende de nosotros cómo vamos a agarrar esa agua, cuánto vamos a abrir esa compuerta para que esa agua pase. Ahora leamos Salmos 1:3 y tenía Jeremías 17:8, pero Salmos 1:3 nada más. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Y eso habla de nosotros, que seremos árbol como plantados a corriente, ¿verdad? Pero que dará su fruto a su tiempo. ¿Qué es lo que le hablaba del apóstol Pablo cuando él decía de que él quería compartirle dones? Porque cuando usted, aquí hay mucho durazno, ¿verdad? ¿Cuándo ha visto un árbol de durazno comiéndose un durazno? ¿No? ¿No lo ha visto? ¿Nunca? Entonces igual nosotros no nos podemos quedar con los dones. Depende de nosotros, del espíritu de sabiduría, del espíritu de inteligencia y de los demás dones que van a correr hacia nosotros y vamos a ser como árboles. Depende de nosotros cuánta fluidez del espíritu queramos en nuestra vida. Va a depender de nosotros. Gracias. Va a depender de nosotros. Gracias. Un aplauso al hermano. Gracias. Va a depender de nosotros cuánta fluidez del espíritu queramos en nuestra vida. Va a depender de nosotros cómo queramos el saco que Dios nos ponga encima del espíritu. Va a depender de nosotros. O solo nos va a poner un pañuelo y ya. Va a depender de nosotros, como quieran la cobija de grande del espíritu en la vida nuestra. Va a depender de nosotros, hermano. Eso es lo maravilloso. Entonces dice que es una extensión del espíritu del Señor. Y en segundo lugar es menester que recordemos que el espíritu, o sea, hablando de la palabra viento, el Rúa es en el hebreo 73:07, pero también habla del griego 41:51, que es penuma, que es un soplo que donde quiere que viene. Eso hablando de Juan 3:8, cuando hablaba Jesús con Nicodemo, que le dice, tú sabes que el viento sopla, va y viene, pero no sabe, oyen su silbido, pero no sabe ni dónde viene ni dónde va. Entonces así es el espíritu en nuestra vida también, que así debía de ser de esta manera. Pero va a depender de nosotros, hermano, como el ejemplo que le puse en ese árbol que está plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo. No nos tenemos que comer ese fruto, sino tenemos que compartirlo. Pero va a depender de nosotros esa fluidez del espíritu, y como Gedeón va a depender de nosotros si queremos que se apodere de nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu, o como queramos que venga sobre nosotros esa cobija sobre nuestra vida. Y también vemos el propósito del Espíritu y sabiduría. Este fue el soplo, el Rúa, el pneuma del Espíritu, que vino sobre los artesanos, sobre los sabios de corazón, sobre hombres y mujeres encargados de elaborar las vestiduras para consagrar a Aarón para que sirviera como sacerdote en el tabernáculo de reunión y todos sus utensilios. Eso lo podemos encontrar ahí en Éxodo. Ahí están los versículos que usted los puede buscar, y como le digo, puede pedirle a su discipulador de que le pueda pasar las notas, que Dios habilitó de parte del Espíritu a todos ellos para que pudieran hacer todas las cosas que iban a ocupar en el tabernáculo. Dice, este es también el soplo que se necesita para reconocer las profundidades de Dios y sus pensamientos. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 2:6-11, que ahí había buscado algo que dice que, bueno, ahí lo que dice de que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso hablando de esto. Esto fue el soplo que capacitó a Job para que enfrentar las vicisitudes y reveses de la vida. Habilitó a José
para gobernar Egipto, y a David para pastorear a la nación de Israel, a Salomón para gobernar con justicia, a Daniel para interpretar sueños y visiones que predecerían el futuro inmediato o a largo plazo, al apóstol Pablo como perito y arquitecto de la iglesia, y pueden seguir hablando, etcétera, ¿verdad? Entonces todo esto es el propósito del Espíritu. Y candidatos para recibir el espíritu de sabiduría son los que Dios había capacitado, Dice, todo aquel a quien el Señor mismo ha apartado para un oficio o una obra en particular. ¿Será que alguien aquí está capacitado para poder recibir el espíritu de sabiduría? Todos. Deuteronomio 4, 5, 6. Aquellos que toman muy en serio la palabra del Señor. Para ellos es quienes son los candidatos. ¿Nosotros tomamos en serio la palabra del Señor? Sí, algunos, ¿verdad? Tomamos muy en serio la palabra del Señor. Deuteronomio 34, 9. Los que se ponen al servicio de la obra del Señor. Como Josué, dice que él fue lleno del Espíritu porque Moisés puso sus manos sobre él. Pero entonces son para los que se ponen al servicio de la obra de Dios. Primero Reyes 3:9 y 4:29, al que reconoce su ineptitud delante de Dios y se lo pide. Aquel quien le dice, Señor, yo no sé cómo manejar esto, pero si tú me ayudas, yo lo hago. Señor, yo no sé ni cómo servir en la iglesia, pero si tú me ayudas, yo lo hago. Señor, yo no sé dar un discipulado, pero si tú me ayudas, yo lo hago. Señor, yo no puedo dar ni siquiera un repaso, pero si tú me ayudas, yo lo hago. O sea, aquel que reconoce su ineptitud delante de Dios y se lo pide, para ellos son candidatos para recibir el espíritu de sabiduría. 1 Corintios 3:18 dice que los que se hacen necios, dice ahí, tontos, ignorantes, locos, simples, según la mentira o criterio de este mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando estamos que es para los candidatos, para esta clase de personas, aquellos que sí tienen esta luz, pero que se hacen ¿qué? Los locos. No los locos que digan, oye, hermano, va a ayudar a limpiar la iglesia y se hace loco y se va. No, eso no. Los locos que se hacen, que se quedan ahí haciendo de los locos para poder limpiar la iglesia. ¿Verdad? Para ellos son los candidatos. Para los locos que ofrendan. Para los locos que diezman, que creen en eso. El hermano no cree, va a decir que está predicando y no cree en el diezmo. No es que no crea, que es un requisito, ¿verdad? Son principios. Amén. Entonces, para ellos. Y qué rápido llegamos a la conclusión. Santiago 3:13, nueva versión internacional, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre? ¿Con qué? Con su mal comportamiento. Con eso hay que demostrar el que es sabio y entendido entre nosotros. No, con nuestra buena conducta, mediante a obras hechas con la humildad que le da, ¿quién? Que le da su sabiduría, porque ya tiene usted el Espíritu. Amén. Entonces, recuérdese de los ejemplos que le he dado. Si no se acuerda nada de la palabra, ¿qué queremos nosotros? Que el Espíritu haga la función. Es el mismo trabajo que hace el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero ¿cómo queremos que haga la función en nosotros? Queremos que haga la función que solo venga para decir algo y vamos. No. Queremos la función de que venga y repose en nosotros. Que permanezca en nosotros, que esté en nosotros. Como le digo, como cuando Jesús dijo, gracias Padre, te doy porque tú siempre me escuchas. Y le dice a Lázaro, ven fuera. ¿Cómo salió Lázaro?
Sí. Que es 1 o 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? No sé si es 1 o 2 de Corintios. 5:17 sí es. Pero, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que puede haber alguien que ha nacido de nuevo aquí. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Ven. Pero ¿cuántos estaremos atados? Hermano, como está hablando esa locura, ¿cómo puede estar hablando eso si yo hablo en lenguas? Pero podemos estar como Sansón, saliendo del área donde el Señor no los permite que nosotros lleguemos a esa área. Y nos salimos, nos vamos de la frontera que el Señor nos ha puesto. Atado el hombre, ungido pero atado. Pero cuando pedía, venía el Espíritu sobre él poderosamente. Pero aquella era una función que estaba haciendo el Espíritu en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Pero ahora tiene que reposar en nuestra vida. Y eso es lo que le puse que cómo salió Lázaro, atado. El Señor lo llamó: Lázaro, ven fuera. ¿Qué le dijo a los siervos del Señor? Desátenlo y déjenlo que se vaya. Cuando venimos a Cristo, venimos como Lázaro. ¿Cuántos días tenía muerto? Venía atado. ¿Quiénes son los siervos? Los 5 ministerios, diga. Apóstoles, ¿qué? Evangelistas, profetas, pastores y maestros. Ellos tienen ayuda, ¿verdad? ¿O no? ¿O no necesitan? ¿Verdad que necesitan ayuda? Todos esos son siervos. ¿De quién? Del Señor. Entonces dijo: desátenlo. Y es el que se vaya a lavar. Se fue a lavar. Las aguas del bautismo nos ayudan. Pero el Espíritu, cuando nos llena el Espíritu, cuando viene el Espíritu sobre nuestras vidas, vamos a ser más eficaces. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a pecar, nos va a impedir, pero nosotros vamos a actuar como, no con una buena conducta, sino desobedeciendo al Espíritu. Cuando nos esté impidiendo a pecar, cuando estén esos empujoncitos, esos toquecitos, ese corazón acelerado que te dice: no peques. Tú eres un vaso limpio para Dios. Pero ese espíritu que busca reposo, malo, ahí está la puerta, esperando a que nosotros la abramos y Él entrara a esa casa que tiene limpio el Espíritu del Señor. Bueno, y así fue el discipulado. Vamos a venir en palabras de oración y a pedir al Señor de que el espíritu de sabiduría repose en nuestra vida y nos ayude. Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le rogamos, Señor amado, bendito Dios Todopoderoso, de que su espíritu de sabiduría repose sobre la vida de cada uno, bendito Dios. Señor bendito, aquí están nuestras vidas, Señor Dios Todopoderoso. Así hemos sido expuestos a esta palabra, bendito Dios, que hoy llegó a nuestra vida, bendito Dios. Le pedimos y le rogamos, Señor amado, que esta palabra no vuelva a usted vacía, sin antes, bendito Dios, hacer esa obra por la cual fue enviada en esta noche para algunos, Señor amado, y para otros anticipadamente, maravilloso Dios. Pero le rogamos, Señor bendito, de que esta palabra, bendito Dios, dé fruto en nuestra vida, ya sea el 30, ya sea el 60 o ya sea el 100 por uno, bendito Dios. Pero que esta palabra dé fruto en nuestra vida, Señor bendito. Que seamos como el apóstol Pablo decía, Señor amado, que quería impartir dones, maravilloso Dios. Así sea el Espíritu que repose en nuestra vida, Señor amado. Que nosotros podamos ayudar al necesitado, bendito Dios. A todo aquel que necesite una palabra, bendito Dios, de aliento. Nosotros podamos darle esa palabra de aliento, Señor amado. Que con nuestra presencia, Señor amado, nuestros hermanos
hermanos que estén debilitados, bendito Dios, ellos puedan sentir esa fortaleza, Señor bendito. Señor amado, si alguna necesidad hay en medio nuestro, bendito Dios, con la ayuda de sus dones, Señor Dios Todopoderoso, que hoy estén en nuestra vida, Señor amado, puedan ser habilitados, bendito Dios, y nos puedan ayudar a nosotros en nuestras dificultades, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre eterno, ayúdenos, Señor bendito. Aquí están nuestras vidas, Señor amado, y nos presentamos delante de su presencia, Señor amado, necesitados y menesterosos de ese poderoso Espíritu que reposa en nuestra vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre eterno, ahora, Señor amado, ayúdenos a cada uno, Señor amado, cuando nos retiremos de esta casa de oración, bendito Dios, a irnos en paz, Señor Dios Todopoderoso, y que lleguemos con bien a nuestros hogares, bendito Dios, y nos permita, Señor amado, Dios Todopoderoso, volver a regresar a esta casa, si usted nos permite la vida, y volver a adorar en este lugar, Señor amado, volver a elevar cánticos, Señor amado, que lleguen ante su presencia como un olor grato y agradable, bendito Dios, que volvamos a escuchar palabras en esta casa, bendito Dios, y que nuestros corazones puedan ser plenamente preparados, bendito Dios, para poder recibir su palabra, maravilloso Dios, que seamos una tierra fértil, Señor amado, que cuando caiga esa semilla, Señor bendito, dé fruto pronto, Señor amado, y que nos ayude a estar, Señor amado, esperándolo a usted, maravilloso Dios, en esa gloriosa, Señor Dios Todopoderoso, cuando usted venga en las nubes de gloria, bendito Dios, y sea sonada aquella final trompeta, maravilloso Dios, y nosotros podamos ser arrebatados, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, Padre eterno, glorifíquese en nuestra vida, Señor amado, y gobierne sobre nuestra vida poderosamente, Señor bendito, que su Espíritu Santo no venga solo sobre nosotros, bendito Dios, sino que repose en nuestra vida, Señor bendito. Ayúdenos, maravilloso Dios, a que su Espíritu repose en nuestra vida, Señor amado, que nunca más su Espíritu se aleje de nosotros, bendito Dios, que no nos apartemos de su presencia, bendito Dios, que nuestra alma, bendito Dios, no olvide ninguno de sus beneficios, Señor amado, sino que nuestra alma pueda sentir, maravilloso Dios, esa necesidad de buscarle, maravilloso Dios, en todo momento, Señor amado, que seamos luz en medio de la oscuridad, Señor amado, que seamos una luz para esta comunidad, Señor Dios Todopoderoso, que seamos, Señor amado, esa luz que necesitan nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, bendito Dios, nuestros hermanos, Señor amado, que hoy están debilitados, bendito Dios, que nosotros seamos esa fortaleza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito. Gracias, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Enciéndeme, Señor, yo quiero arder en el fuego de tu Espíritu. Enciéndeme, Señor, yo quiero ser como una llama de fuego y que queme toda carne, aunque me duela. Que tu Espíritu me guíe al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia. Que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú. Enciéndeme, Señor, yo quiero arder en el fuego de tu Espíritu. Enciéndeme, Señor, yo quiero ser como una llama de fuego
y que queme toda carne, aunque me duela. Que tu espíritu me guíe al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia. Que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas como llama de fuego. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que en mí ardas tú, Señor. Oh Espíritu Santo, que tu obra, la cual tú empezaste en cada uno de nosotros, tú la sigas perfeccionando, que tú puedas reposar sobre cada uno de nosotros, aquellos que te anhelamos, aquellos que pedimos, que tú te quedes con cada uno de nosotros. Llévanos con paz y con tu bendición. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Padre, como hasta ahora lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén.